tenemos nosotros que identificar los microorganismos de la flora normal, obviamente las vías urinarias, identificar los microorganismos más frecuentemente productores de infecciones dentro del tracto urinario. También tenemos que saber o conocer las condiciones necesarias para la toma de muestra de orina en diferentes pacientes, niños, mujeres, varones, conocer el procedimiento bacteriológico que se hace o se realiza a la orina para llegar al informe, ¿no? Y conocer los informes e interpretar también los casos clínicos y resultados que vamos a ver. Básicamente, esos son los objetivos de la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a dar un pantallazo, pero muy general de generalidades de lo que es las vías urinarias. Ustedes saben, ¿no? Anatómicamente, el aparato urinario está constituido por dos órganos importantísimos, que son los riñones, ¿no? Y las vías urinarias, que ahí está los uréteres, la vejiga y la uretra, que básicamente ya son netamente conductos de excreción. ¿Alguien que me pueda indicar cuál es la función principal del aparato urinario? O las funciones, porque claro, no solo cumple una función. ¿Quién me dice? Por favor, no me dejen solo. Filtración. A ver, qué dice Maylin? Una función del aparato urinario. Regular el volumen plasmático. Ya regula el equilibrio hídrico vital para la vida. D'Angeli, otra función del aparato urinario. Filtración. Filtración de la sangre, excelente. María José, otra función del aparato urinario. Excreción de orina. Sí. Claro, excreta o conduce la orina que se filtra. Jacqueline, otra función del aparato urinario. Ya. Básicamente, el aparato urinario del sistema urinario tiene muchas funciones, ¿no? Regula el equilibrio hídrico del cuerpo, regula el equilibrio ácido-base del cuerpo, tiene funciones con el control de la presión arterial, tiene un montón de funciones, pero la más vital, tal vez por así decirlo, es la dialización de elementos que no nos sirven. Básicamente, el aparato urinario sirve como una zona de filtración, ¿ya? Básicamente, elimina todo lo que no le sirve, metabolitos de desecho, tóxicos generados dentro del cuerpo, alguna que otra sustancia en exceso, y obviamente lo que sí nos sirve lo conserva, ¿no? Entonces, básicamente, el aparato urinario es vital para la excreción, ¿no? Y a evitar que los tóxicos se acumulen dentro del cuerpo. Básicamente, muchos de los tóxicos, su principal vía de eliminación es vía renal, ¿no? Entonces, si el riñón está afectado, induce de manera directa a la acumulación de tóxicos dentro del cuerpo, ¿ya? Entonces, una función de manera general es la filtración, ¿no? Agarra el volumen sanguíneo que le llega a través de las arterias renales, agarra el volumen y lo filtra, ¿ya? Hace un ultrafiltrado de esa sangre y obviamente ese ultrafiltrado no se convierte directamente en orina, ¿no? O pasa por el sistema de la nefrona, que aquí está a la derecha, y sufre una serie de cambios, reabsorción, excreción, para al final generar lo que es la orina definitiva. Y esa es la orina que una vez que ya está formada a nivel de la papila renal, se conduce desde la papila renal a través de los cálices menores, va hacia los cálices mayores. Por ejemplo, acá vamos a ver, entra a los cálices menores, va a los cálices mayores, entra a la pelvis renal y esa pelvis renal conduce con los uréteres, ya que son dos órganos o tubulares que conducen toda la orina hacia la vejiga, ¿ya? Que es básicamente la vejiga es un saco de almacenamiento. Y cuando sea necesario, cuando la persona decida, ¿no? Este puede proceder a eliminarse, ¿no? Mediante la uretra hacia el exterior. Ya, básicamente, y en resumen, es la función más general que cumple el aparato urinario. Este aparato urinario también está exento a sufrir infecciones, ¿no? Sufrir infecciones por distintos microorganismos, que lo vamos a ver. Cuando hablamos de la clasificación de infecciones de los microorganismos, la vamos a dividir básicamente en cuatro categorías muy generales, ¿no? Y a partir de esas Sí, cuatro categorías, sí, disculpe antes de que continúe. Hay una compañerita en sala de espera, dice desde hace rato. Si la puede aceptar, porfa. ya. Ah, ¿verdad? Son harto.
Ya. Ya, se puede ver, ¿no? Ahora de nuevo. Sí, Oxy. Ya, entonces, como les decía, este aparato urinario, que hemos mencionado básicamente un poquito de lo más general de su anatomía, su fisiología, básicamente también está exento a sufrir infecciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las infecciones que puede sufrir el aparato urinario, ya vamos a clasificarlas en categorías muy generales, ¿no? Vamos a hablar de infecciones que afectan predominantemente a vías urinarias inferiores, ¿ya? Vamos a hablar de infecciones que afectan predominantemente a vías aéreas superiores, verán, vías urinarias superiores, ¿ya? Yo le pregunto a Armando, ¿qué considera usted vía urinaria inferior? ¿A qué órganos o desde qué elemento del aparato urinario se considera vía urinaria inferior? ¿Qué dice Armando? Vamos, chicos, no tengan miedo, no me dejen solita. A ver, ¿qué dice José Kevin? Uretra y vejiga. Ya. Entonces, las vías urinarias inferiores van a considerarse la vejiga principalmente y la uretra, ¿no? Cuando hablamos de infecciones que producen inflamación en la vejiga, hablamos de cistitis, que ahorita vamos a hablar, y cuando afecta a la uretra, hablamos de uretritis. Entonces, se puede infectar las vías urinarias inferiores, se considera la vejiga y la uretra. Obviamente, en el caso del varón, ya que la uretra tiene contacto directo o relación anatómica directa con la próstata, infecciones de la próstata también vendrían a considerarse parte del elemento de las infecciones que puede ocurrir dentro de las vías urinarias inferiores, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de afectaciones a vías urinarias superiores, principalmente ¿de quién estamos hablando? ¿Qué se puede infectar que se considere vía aérea inferior? ¿Qué dice Noelia? Jessica Noelia. Vamos, chicos. ¿Las superiores o las inferiores, Oxy? Superior, superiores. Este, Ya no pasa nada. ¿Qué dice Belén? Ya, están muy calladitos, chicos. Cuando hablamos de infección de vía urinaria superior, principalmente estamos hablando de el riñón, claramente, ¿no? Cuando se infecta el riñón, consideramos que es una infección de vía urinaria superior. Ya, principalmente va a haber afectación de la pelvis renal, ya por eso consideramos ese cuadro clínico denominado como pielonefritis, ya que afecta a la pelvis renal y parte del sistema de las nefronas, por eso se denomina pielonefritis, ¿ya? Ahora, también tenemos infecciones que son asociadas a medios intrahospitalarios, ya cuando el paciente está internado, es sometido a sondaje vesical, ¿no? Si hay una mala manipulación o contaminación del instrumento del sondaje vesical, se puede producir infecciones. Entonces, se consideran infecciones asociadas al sondaje vesical, ¿no? Que son infecciones dentro del hospital o intrahospitalarias. Y tenemos infecciones no asociadas a la sonda, que son infecciones extrahospitalarias, es decir, que el paciente adquiere del medio externo, ¿no? Es parecido a neumonía intrahospitalaria y extrahospitalaria. ¿Ya? Cuando hablamos de infecciones de vías urinarias inferiores, principalmente hablamos de la vejiga, afectación de la vejiga y afectación de la uretra, ¿ya? En el caso del hombre también podemos considerar afectación de la próstata. Fíjense que los cuadros clínicos se denominan según el órgano al que afectan. Si afecta a la uretra, el cuadro clínico se denomina una uretritis, ¿ya? Si afecta a la vejiga, se denomina cistitis, y si afecta a la próstata, se denomina prostatitis, ¿ya? Ahora, ¿qué caracteriza a cada uno de estos cuadros clínicos? Fíjense que la uretritis es cuando los microorganismos logran acceder a la uretra, básicamente, y ahí se colonizan y empiezan a reproducirse.
puede ser una forma crónica, una forma aguda, y este cuadro clínico se caracteriza por presentar un síndrome miccional, ¿ya? Cuando ustedes escuchen la terminación o la palabra síndrome, lo que refiere a un síndrome básicamente es el conjunto de síntomas y signos que presenta el paciente, ¿ya? Puede ser síndrome meningio, síndrome respiratorio, pero estamos hablando en este caso de un síndrome miccional. ¿Qué quiere decir? Que son los síntomas y signos que el paciente tiene, o la clínica que tiene el paciente, que nos dan a entender que hay un proceso infeccioso a nivel de las vías urinarias. A ver, me piden que la acepte a una de sus compañeras, la aceptamos y ahorita seguimos. Ya, como les decía, entonces, hablamos de síndrome miccional a todos esos conjunto de síntomas y signos que puede presentar el paciente, ya que nos dan a entender que está padeciendo o puede estar padeciendo una infección a nivel de las vías urinarias, ¿ya? Obviamente, la uretritis varía ligeramente dependiendo del sexo. Fíjense que la fiebre es más común en mujeres que en hombres, que lo vamos a hablar más por qué. Ahora, cuando hablamos de cistitis, estamos hablando de afectación principalmente de la vejiga. Cuando hay una infección de la vejiga, se produce un proceso inflamatorio dentro de esta, ¿no? Y nuevamente se caracteriza por el síndrome miccional. Síndrome miccional, conjunto de síntomas y signos que me dan a entender que mi paciente puede estar teniendo un cuadro de una infección de las vías urinarias, ¿ya? Fíjense que el síndrome miccional tenemos tres signos o síntomas característicos del síndrome miccional, ¿ya? Tiene polaquiuria. El paciente viene con polaquiuria. ¿Alguien sabe qué significa polaquiuria o a qué referimos cuando escuchamos el término? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué significa polaquiuria? ¿Qué tienen ustedes por polaquiuria? Que va a orinar en una mayor frecuencia de veces. Ya, la frecuencia urinaria del paciente está aumentada, básicamente. Decimos polaquiuria cuando el paciente viene a la consulta y dice, doctor, el día de hoy oriné 10 veces y cada rato quiero ir al baño, doctor. Básicamente, polaquiuria, es decir, aumento del número de micciones que presenta el paciente, ¿no? Durante el día. Obviamente, que el paciente venga y me diga yo oriné 10 veces no me da a entender que tiene una infección de vía urinaria, ¿no? Tengo que correlacionar con todo lo demás que puede tener el paciente. El paciente también presenta disuria. ¿Alguien sabe qué es disuria? ¿Qué entienden ustedes por disuria? No puedo orinar. No puedo orinar, claro. Significa una dificultad o incluso ardor para orinar. Básicamente, el paciente viene y dice, doctor, tengo muchas ganas de orinar, pero al momento de orinar no puedo, no sale gotitas incluso. Entonces, hay una disuria. Básicamente, el paciente viene con esa clínica. Viene con tenesmo vesical. ¿Qué entienden ustedes por tenesmo vesical? ¿Ya? Básicamente, tenesmo vesical es que el paciente... ¿Perdón? Deseo de orinar, pero con ausencia de orina. Ya, tenencia vesical, sí. Se relaciona con ese deseo de orinar y no poder orinar, pero más que todo se asocia a esa incapacidad de poder controlar el reflejo urinario, ¿ya? Y urgencia miccional, bueno, se entiende, ¿no? El paciente tiene esa urgencia de querer orinar y no puede, ¿no? Entonces, básicamente, este es el síndrome miccional con el que viene el paciente, ¿no? Cuando presenta una probable infección de vía urinaria. Básicamente, este síndrome miccional no me está diciendo de manera directa que el paciente tenga una infección de vía urinaria, sino que yo tengo que correlacionar un poquito más con otros factores que se pueda hallar, ¿ya? Cuando hablamos de prostatitis, estamos hablando de inflamación de la próstata, ¿no? Hay una infección a nivel de la próstata. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué? Porque si los microorganismos, en el caso del varón, ingresan a la uretra, pueden incluso llegar a infectar la próstata. ¿Por qué? Porque la uretra tiene relación directa con la próstata, ¿no? La porción prostática de la uretra del varón tiene 3 porciones, ¿no? La prostática, la membranosa y la esponjosa, ¿no? Cuando hay afectación de la uretra en el varón, puede llegar, no siempre, a infectarse también la próstata, entonces se produce un cuadro de prostatitis, ¿ya?
Ahora, cuando hablamos de infección de vías urinarias superiores, es decir, infección que principalmente afecta al riñón, ya principalmente a la pelvis renal y parte del sistema de las nefronas. Básicamente, cuando hablamos de pielonefritis, estamos hablando de la inflamación de la pelvis renal, es decir, los microorganismos que en un primer estadio estaban tal vez en uretra o en vejiga, logran ascender por la misma vía urinaria, ¿no? Por la misma vía urinaria en sentido ascendente y colonizan la pelvis renal. Eso produce inflamación a ese nivel. Se caracteriza por dolor lumbar unilateral o puede ser bilateral si es en ambos riñones, la inflamación de la pelvis renal, que se puede extender hacia el abdomen inferior y está asociado más que todo a fiebre alta, escalofríos, náuseas y vómitos. Básicamente, cuando el paciente viene con una clínica de posible infección de vía urinaria, cuando hablamos de pielonefritis, el paciente va a referir un dolor intenso en la región lumbar, ya sea izquierda o derecha, dependiendo del riñón que esté afectado. Y si sean ambos, me da a pensar que hay afectación de ambos riñones a nivel de la pelvis renal. Básicamente el dolor, aparte de tener todo el síndrome miccional, tiene disuria, tiene polaquiuria, tiene tenesmo vesical, tiene urgencia miccional, todo eso lo tiene el paciente. Pero asociado a eso, también tiene un dolor intenso a nivel de la región lumbar, ¿ya? Cuando hablamos de pielonefritis, el paciente casi siempre va a tener fiebre alta, ¿no? Todos los procesos bacterianos generalmente cursan con fiebre, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una infección o afección principalmente de la pelvis renal, básicamente la fiebre va a ir acompañada de la mano, ¿no? Náuseas, vómitos, también puede ir acompañado con el cuadro clínico, ¿no? Entonces, tal vez yo para poder discriminar si el paciente está sufriendo una infección a nivel de vías urinarias inferiores o a nivel de vías urinarias superiores, yo debo considerar la clínica, ¿no? El paciente viene, tiene el síndrome miccional y aparte presenta un dolor intenso de la región lumbar derecha, izquierda y de frente, tiene fiebre alta, presenta náuseas, vómitos, entonces yo debo ir o debo orientar mi diagnóstico hacia una pielonefritis. Sin embargo, es un paciente que presenta el síndrome miccional, presenta alguno que otro síntoma febril. En el caso de las vías urinarias inferiores, tanto uretritis como cistitis, generalmente no están tan ligadas de manera directa a la fiebre. Es decir, el paciente puede o no tener fiebre, ¿ya? Y la fiebre puede o no que sea muy alta, pero se presenta también cuadros de fiebre. Pero la gran diferencia entre la infección de vías urinarias inferiores y superiores es que en la pielonefritis hay afectación o el paciente viene con, o refiere este dolor lumbar unilateral o bilateral a nivel de la región lumbar, ¿ya? Es característico, el paciente aparte de tener toda la sintomatología de un síndrome miccional, viene con dolor lumbar, ¿ya? Ahora, es un hallazgo patognomónico la presencia de cilindros leucocitarios o incluso de cilindros hemáticos en examen directo de orina. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente viene con una posible infección de vías urinarias, yo les pregunto a ustedes, ya cualquiera de ustedes que me responda, si el paciente viene con una clínica de infección de vías urinarias general, ¿no? ¿Cuál sería el estudio o el análisis que ustedes solicitarían a ese paciente? Urocultivo. Urocultivo, excelente, no, nunca se olviden de eso. Entonces, si el paciente viene con una posible infección de vía urinaria inferior, el examen que yo le pido al paciente es un urocultivo. ¿Cuál es la muestra que se utiliza? Obviamente la orina, ¿no? Está obvio. Ahora, cuando se hace el análisis bacteriológico de la orina, ¿no? Se sigue todos los pasos, ¿no? El examen directo, tinción de Gram, cultivo, identificación, antiviramos, ya se lo saben. Específicamente, cuando en el examen directo el laboratorio me informa de que en la orina del paciente se han hallado cilindros leucocitarios, yo tengo que pensar directamente en un cuadro de pielonefritis. Obviamente el paciente puede venir con toda la clínica, ¿no? Pero esto me está apoyando a mi diagnóstico a pielonefritis. Básicamente, cuando hay un proceso inflamatorio en cualquier parte del cuerpo, los leucocitos van a atacar, ¿no? Obviamente los leucocitos van a nuestra defensa. Eso ocurre básicamente en todas las zonas de nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, cuando hay afectación renal, hay una infección renal, obviamente el proceso inflamatorio también llama a la zona leucocitos, ¿no? Principalmente los polimorfonucleares, que son nuestra primera línea de defensa, entonces van a estar ahí. Pero ¿por qué se producen específicamente los cilindros leucocitarios, ya? ¿Y por qué una infección, por ejemplo, de vejiga
no me produce cilindros leucocitarios al examen directo de la orina. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando nosotros vemos la estructura anatómica o histológica del parénquima renal, nosotros vemos que el sistema de túbulos renales es un sistema microscópico. Básicamente son pequeños conductos microscópicos por los cuales se va formando la orina. Entonces, imagínense, por ejemplo, hacia el nivel del conducto colector, ¿ya? Por donde desembocan en las papilas renales, imagínense que esa infección alcanza esta zona, ¿no? Entonces, a nivel de la papila renal se produce un proceso inflamatorio. Entonces, los leucocitos que están siendo filtrados a través de este sistema de túbulos van a tener la forma de cilindros. ¿Por qué? Porque están atravesando el sistema de túbulos del riñón, ¿no? Están atravesando el sistema de túbulos del riñón y es básicamente como la formación de un chorizo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué hacen? Agarran el chorizo, que es una gran masa de carne, y lo van metiendo a través de un tubo cilíndrico y eso le da la forma. Básicamente lo mismo ocurre, es decir, si hay afección del parénquima renal, entonces los leucocitos, como están atravesando el sistema de túbulos renales, van a adquirir la forma que tienen estos, ¿no? Que es la forma cilíndrica de los túbulos renales y son bastante microscópicos. Entonces, si yo tengo en el examen directo, el laboratorio me informa en el examen directo que hay presencia de cilindros leucocitarios, directamente yo pienso afección de vía urinaria superior, directamente, no tengo que dudarla. Puede ser un cilindro leucocitario, ¿no? Si hay un proceso inflamatorio, o puede, en casos más graves, puede ser un cilindro hemático. Ya puede ser que este cilindro, que por ejemplo acá está el cilindro, lo podemos ver en esta imagen de acá. Fíjense que son cilindros microscópicos que tienen forma de cilindros, ¿no? ¿Por qué? Porque se adecúan a la forma que tiene el riñón. ¿Ya? Un cachito, ¿alguien se quiere unir? Creo que es la doctora. La doctora me dijo que la hacer. Ah, no, no es la doctora. Ya, se observa, ¿no? Entonces, cuando hay afección de vía aérea, de vía urinaria superior, en el examen directo pueden aparecer cilindros leucocitarios o cilindros hemáticos, ya cualquiera de los dos. Entonces, el hallazgo en el examen directo de estos cilindros son patognomónicos de pielonefritis, ya cuando obviamente el paciente tiene toda la clínica de pielonefritis. Alguien que me diga qué significa patognomónico. ¿Qué entienden ustedes por el término patognomónico? Lo van a escuchar bastante. ¿Qué dice Miguel Vigabriel que acaba de ingresar? ¿O sí me escucha? Sí, sí. Ah, ya. Signo patognomónico sería la clínica que presenta más que todo una enfermedad que lo caracteriza. Ya, ¿quién tiene otro concepto? ¿Qué dice Charit? ¿Qué tiene usted por hallazgo patognomónico o signo patognomónico? Característica específica de la clínica de la enfermedad. Ya. Cuando escuchamos patognomónico, es decir, la enfermedad presenta un hallazgo patognomónico, el término patognomónico refiere a que es característico de ese cuadro clínico, ¿ya? Es decir, si nosotros logramos hallar este signo patognomónico, es una pista que me da a entender que de manera absoluta hay presencia de esa enfermedad, ¿no? Es decir, si hay cilindros leucocitarios en el examen directo de orina, me da a entender que el cuadro clínico es una pielonefritis y no tengo que dudarla. Entonces, cuando hablamos de patognomónico, estamos hablando de ese signo que me da a entender la presencia absoluta de una enfermedad, ¿no? Van a haber varios signos patognomónicos cuando empiezan a estudiar clínica de otras enfermedades. Es decir, si hay ese signo, es indudablemente una prueba de que el paciente tiene esa enfermedad específica, ¿no? Entonces, eso es un hallazgo, eso es un signo patognomónico, o eso quiere decir patognomónico. Entonces, si analizamos lo que dice acá, es un hallazgo patognomónico la presencia de cilindros leucocitarios en un examen directo de orina. Si en el examen directo de orina, el laboratorio me informa, doctor, hay cilindros leucocitarios en la orina de su paciente, es patognomónico de que mi paciente está sufriendo pielonefritis, ya una infección de vía urinaria superior. ¿Hasta ahí entendimos? Yo creo que sí. Ya. Entonces, no se olviden, infecciones de vías urinarias inferiores, uretritis, cistitis, prostatitis, ¿ya?
Las tres cursan con síndrome miccional, ¿no? Pueden o no tener fiebre, cuadros febriles. La pielonefritis casi siempre va a tener fiebre, ya siempre se va a acompañar de fiebre, aparte del característico dolor lumbar, ¿ya? Es una infección de vía urinaria superior. Ahora, también existe casos en el que los pacientes presentan lo que se conoce como bacteria asintomática. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene una colonización o ya, el paciente, es decir, tendrá PIU, puede tener o no piuria. ¿Qué quiere decir piuria? Presencia de pus en orina, ¿ya? Generalmente la orina, que nosotros conocemos de manera general, tiene un color más o menos ámbar, le dice la teoría, no es un color como que amarillo, amarillo oscuro, claro, más o menos. No, eso es casi lo normal o lo general, ¿no? Pero en pacientes con piuría, ¿qué quiere decir? Presencia de pus en la orina, esa orina va a ser de un color amarillento intenso. Le hubiera puesto una imagen, pero me olvidé, ¿ya? Pero es un amarillo espeso y se nota que la orina es espesa, ¿ya? Entonces, puede ser que un paciente tenga o tenga esa orina piúrica, pero no presente ningún signo ninguna sintomatología de infección, ¿ya? Es decir, el paciente no tiene ni un síndrome miccional, no tiene ni fiebre, no tiene ningún malestar asociado, pero en la orina elimina o tiene piuria, es decir, tiene pus en la orina, y cuando se le hace un estudio, un urocultivo, el paciente presenta infección de las vías urinarias, pero no presenta la clínica. Entonces, a eso nosotros llamamos bacteria asintomática. Fíjense que específicamente la teoría dice que es un paciente que no tiene sintomatología, pero en su urocultivo se detectan 1 o 10 elevado a las 5 colonias por ml, es decir, 100.000 o más de 100.000 colonias por ml. Es decir, o se establece que hay una infección de las vías urinarias, pero el paciente no presenta clínica, no tiene ningún malestar, entonces a eso se le considera bacteria asintomática, es decir, hay presencia de bacterias en la orina, pero esa infección o colonización que tenga el paciente no le afecta o no produce ninguna sintomatología dentro del paciente. Principalmente estos cuadros de bacteria asintomática la sufren más que todo mujeres que hombres, ¿ya? Y también hablamos de las infecciones del tracto urinario asociadas a un sondaje vesical. Nuevamente, cuando se está en el ambiente intrahospitalario, ¿no? Muchas veces se requiere el uso de un sondaje vesical. Básicamente es una sonda que se ingresa a través de la uretra para que fácilmente el contenido de la vejiga se pueda drenar, ¿no? Generalmente lo van a ver en pacientes que están internados y que no puedan moverse, ¿no? Que están totalmente en reposo, ¿no? Se utiliza con el fin de recolectar la orina, y esa orina tal vez hacer algunos estudios que me puedan dar mayores pistas o pautas del estado del paciente, pero sí comunes, ¿no? Dentro del ámbito hospitalario. Cuando esas sondas que se ingresa a la vía urinaria inferior tiene una mala manipulación, podrá tener tal vez contaminación, el personal médico que ingresa la sonda no tiene una correcta higiene, entonces se puede transportar bacterias a través de esa sonda, y con más facilidad le estamos dejando a las bacterias que fácilmente ingresen a la vía urinaria. Entonces se va a establecer cuadros de infección urinaria asociadas a sondaje vesical. Es decir, el paciente no tenía ninguna sintomatología de infección urinaria, se le coloca una sonda y a los días, o tal vez a las horas, bueno, más que todos los días, casi una semana, presenta una sintomatología de infección urinaria. Entonces, nosotros asociamos esa infección a el sondaje vesical que el paciente recibió. ¿Ya? Principalmente el agente etiológico que predomina en infecciones asociadas al sondaje vesical es el Staphylococcus epidermidis, ¿ya? El más común o el más frecuente. También puede ser las Escherichia coli o las Pseudomonas, o hay otros más, ¿ya? Pero principalmente el epidermidis. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Si tienen alguna duda, pregunten sin miedo. Nos paramos un cacho a analizar la pregunta y la respondemos. ¿Se Ya. puede volver Ninguna a duda explicar entonces. ¿Lo de los qué? lo de los cilindros leucocitarios?
Claro. Cuando en el examen nosotros le pedimos al paciente un urocultivo, ¿no? El laboratorio agarra la muestra de orina, ok, vamos a hacer urocultivo. ¿Qué hace? El primer paso de un análisis bacteriológico es examen directo. Agarra una pequeña muestra de la orina, la coloca en un portaobjetos, directo al microscopio, lo que pueda observar en ese momento. Si el laboratorio me dice que hay presencia de cilindros leucocitarios, es patognomónico, o es decir, que sí o sí, o con más seguridad, el paciente está sufriendo un cuadro de pielonefritis, ¿ya? Ahora, ¿por qué se producían estos cilindros leucocitarios? Básicamente, cuando hay infección de cualquier zona del cuerpo, se produce una inflamación de la zona y esa inflamación lleva a que mayor cantidad de leucocitos lleguen a ese lugar. Ahora, si la infección se llega a producir en el riñón, entonces quien va a ser afectado va a ser el riñón. Entonces los leucocitos van a viajar con gran rapidez hacia el riñón. ¿Para qué? Para intentar defendernos de la infección que se está produciendo. ¿Por qué específicamente se producen cilindros leucocitarios? Porque estos cilindros leucocitarios tienen forma de las mismas vías tubulares del riñón. A ver, nuevamente. El riñón es un sistema tubular. Básicamente, el riñón son miles de túbulos pequeñitos y microscópicos que están conectados hacia una pelvis renal y por ahí se elimina la orina definitiva. Pero ¿qué pasa? Hay infección en la zona, entonces los leucocitos viajan a la zona renal y obviamente al ser incrustados dentro de estos túbulos renales adquieren la forma del túbulo renal, ¿no? Entonces adquieren la forma y por eso tienen esa forma cilíndrica. Es como les decía el ejemplo. Ustedes, ¿cómo hacen generalmente, por ejemplo, los chorizos? Es que agarran una gran cantidad de carne o ese elemento que se prepara y lo meten a través de un tubo para que adquiera esa forma cilíndrica. Lo mismo ocurre en caso de la presencia de cilindros leucocitarios o de cilindros hemáticos. Puede haber los dos, puede haber cilindros leucocitarios, es decir, leucocitos, o puede ser cilindros de glóbulos rojos, que igual se puede presentar dentro del examen directo de un paciente con pielonefritis. Entonces, si el laboratorio me informa que hay presencia de cilindros leucocitarios y aparte de eso, mi paciente tiene clínica de una infección de vías urinarias, sin dudarlo, es una pielonefritis. ¿Ya? No puedo yo dudar. ¿Por qué? Porque es un hallazgo patognomónico. Es algo que me está diciendo que absolutamente hay esa enfermedad. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como patognomónico. ¿Ahora sí se entendió mejor? Sí, Axi, gracias. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de factores epidemiológicos. Es importante, ¿no? Porque nuestro paciente viene, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser niño, niña, pacientes pediátricos. Entonces, yo desde la entrada, yo ya puedo analizar factores epidemiológicos que tenga el paciente. Si el paciente tiene sexo masculino, puedo decir, entonces este paciente es menos predispuesto a sufrir infecciones urinarias. Si la paciente es paciente femenina, entonces puedo decir, esta paciente es más predispuesta a sufrir infecciones urinarias. Entonces, vamos a analizar un poquito esos factores epidemiológicos que son importantes al momento de hacer el diagnóstico de cualquier paciente, no solo en caso de infecciones urinarias. Fíjense que las infecciones del tracto urinario son muy, pero muy frecuentes en mujeres jóvenes. Y una paciente entre 20 a 50 años con una clínica, entonces es más probable que esta paciente tenga una infección urinaria. Las infecciones del tracto urinario en varones menor a 50 años son poco frecuentes. Es decir, viene un paciente y es masculino y es poco probable que ese paciente joven, menor de 50 años, padezca de una infección del tracto urinario, ¿ya? Ahora, la bacteria asintomática, ¿qué era bacteria asintomática, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice Miguel Lazarte, si está todavía? Estoy aquí yo. Ya. Es cuando el paciente no tiene ningún síntoma, ya, pero en su cultivo está 1/10 a la quinta de colonia sobre ml. Exactamente, es decir, bacteria sintomática quiere decir cuando el paciente no tiene clínica de nada, el paciente está perfectamente, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos un estudio de la orina, un monocultivo, se podría observar que sí hay infección, hay más de 100.000 colonias por ml,
el paciente sí tiene infección, pero ahorita vamos a ver los parámetros de laboratorio para entender mejor esta parte. Pero el paciente no presenta ningún síntoma, no le duele nada, está tranquilo. Entonces, fíjense que a ese caso se le conoce como bacteriuria asintomática. Ya hay presencia de bacterias en orina, pero no hay ninguna sintomatología. Fíjense que es raro, rarísimo y muy poco frecuente que ocurra en varones menores a 50 años. Nuevamente, casi lo mismo del factor de la edad, ¿no? Pero es muy frecuente en mujeres de 20 a 50 años, es decir, que ahorita tal vez ustedes, ¿no? Las señoritas que están en este rango de edad, tal vez tienen una bacteria asintomática, ¿no? Tienen infección de vías urinarias, pero no presentan ninguna sintomatología, ¿no? Entonces, es muy frecuente en mujeres jóvenes, ¿ya? Pero muy infrecuente en varones, que ahorita vamos a explicar por qué, ¿ya? Ahora sí entramos a la parte importante y aquí mucha atención. Factores de riesgo. Las mujeres y niñas tienen mucho más riesgo de sufrir infecciones del tracto urinario, es lo que estamos comentando anteriormente. ¿Pero por qué? ¿Quién me dice un por qué o por qué creen que la mujer es más susceptible a sufrir infección de vía urinaria que el hombre? Por El tamaño de la uretra. Tamaño del porque uretro. está más cerca del ano también. Ya. Sí, exactamente. La uretra femenina es más corta ya, y está más cerca del ano. Básicamente, si nosotros revisamos anatomía, ¿no? De la región pélvica, nosotros vamos a ver que en el caso de la mujer, la uretra tiene relación cercana con lo que es el conducto anal, ¿ya? Solo los separa el espacio perineal. Entonces, fíjense que las bacterias que generalmente están colonizando el tracto intestinal, entonces fácilmente pueden llegar a infectar la uretra femenina, ¿no? ¿Por qué? Por la relación anatómica cercana que tienen. Y aparte, se puede producir con mayor riesgo infecciones de vías aéreas, me quedé con vías aéreas, de vías urinarias superiores. ¿Por qué? Porque la uretra femenina es corta, la uretra femenina mide de 3 a 5 centímetros en comparación del hombre. ¿Cuánto mide la uretra del hombre? ¿Quién sabe? 15 centímetros a 20. Ya, exactamente. Entonces, fíjense que la relación anatómica es distinta. La uretra del hombre es mucho más larga que lo que es la uretra de la mujer. Entonces, imaginémonos, si en una paciente femenina se llegara a colonizar la uretra por bacterias, esas bacterias pueden fácilmente ascender a la vejiga y producir un cuadro de cistitis. ¿Por qué? Porque la relación anatómica es corta, la uretra femenina es muy corta. Pero ahora imaginemos lo contrario, imaginemos un paciente masculino, se infecta la uretra anterior con microorganismos o bacterias, y estas bacterias, para poder llegar a producir un cuadro de cistitis, tendrían que tener un gran trayecto, y ese gran trayecto es lo que hace que el varón sea o tenga menor riesgo de sufrir una infección de vía urinaria. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Se entiende entonces el por qué la mujer tiene más riesgo de sufrir infecciones, ¿no? Ya. Ahora, no es el único factor de riesgo que se puede presentar. Fíjense que el embarazo también es un factor de riesgo en mujeres. Estamos hablando específicamente de mujeres. ¿Ya? El embarazo es un factor de riesgo para llegar a producir o llegar a adquirir infecciones del tracto urinario. ¿Ya? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a explicar. Fíjense que cambios en la flora vaginal también me predisponen a la mujer a sufrir de infecciones del tracto urinario. También depende de la actividad sexual que tenga la mujer, que también predispone a sufrir infecciones del tracto urinario, y también una mala higiene que se pueda llevar también me induce a sufrir infecciones del tracto urinario. Ya, vamos a explicar un poquito estos puntos, y es importante y es clave saberlo porque para poder entender más la clínica y la epidemiología de la paciente que viene con una clínica de infección de vía urinaria. ¿El embarazo predispone a la mujer a sufrir infecciones de vía urinaria? Sí. ¿Por qué? Ya cuando se está en proceso de gestación, ya por el crecimiento o el tamaño del feto que está creciendo en cavidad uterina, eso tiene directa repercusión sobre la vejiga urinaria. Ya muchas veces la mujer embarazada sufre de lo que se conoce como incontinencia urinaria. Ya básicamente es por presión que ejerce el desarrollo del feto dentro de la cavidad uterina, ¿no? Aparte de eso,
hay un decremento del tono vesical y también las válvulas o los esfínteres se relajan durante el embarazo. Entonces es mucho más fácil que si una bacteria ingresa en uretra, con facilidad pueda llegar a ascender a la vejiga o incluso más fácil a una vía urinaria superior, ¿no? Llegar a producir pilonefritis, más que todo cistitis, ¿ya? Ese es el porqué del embarazo, produce infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Porque más que todo los esfínteres vesicales se relajan, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Por la presión que ejerce el desarrollo del feto dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Ahora, cambios en la flora vaginal también predisponen a la mujer a mayor riesgo de infecciones del tracto urinario. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente lo asociamos con lavados vaginales o incluso con el uso de anticonceptivos como los espermicidas, ¿ya? Básicamente, la flora vaginal, o mejor dicho, la microbiota vaginal de la mujer es un medio adecuado para evitar la proliferación de microorganismos patógenos, ¿ya? Básicamente, ¿qué quiere decir? La mujer en la zona de la microbiota vaginal o en el tracto vaginal, el introito vaginal, presenta un medio adecuado para ¿qué? Para evitar la proliferación de bacterias que no nos podrían llegar a hacer daño, ya es lo normal. Básicamente, ahí tenemos a los lactobacilos, a los bacilos de Doverlein, ya, que mantienen el pH vaginal ácido. Esa acidez vaginal que hay hace o evita la proliferación de otros organismos patógenos. Pero, ¿qué pasa si la mujer se hace un lavado vaginal diario, constantemente, ¿no? Utiliza químicos que pueden llegar a alterar el pH fisiológico que hay en este tracto vaginal? Entonces, si el pH vaginal se desequilibra, ¿ya? Entonces, con mayor seguridad, otros microorganismos que no tenían nada que ver ahí empiezan a proliferar. Entonces, esa proliferación de microorganismos fácilmente invaden una uretra y producen un cuadro de infección urinaria, ¿ya? Entonces, cambios en el pH vaginal, en la flora vaginal, inducen a mayor riesgo de infecciones. También se asocia con el uso de espermicidas, ¿ya? Los espermicidas son condones femeninos que contengan espermicidas, ¿ya? Los espermicidas son químicos que van a neutralizar a los espermatozoides, pero esos químicos también alteran el pH vaginal normal. Entonces, si se altera el pH vaginal normal, hay mayor riesgo de proliferación de microorganismos que no nos sirvan, que puedan llegar a producir enfermedad, si se llegaran a proliferar ahí. Entonces, ese es otro motivo o otro factor de riesgo por qué cambios en la flora vaginal me inducen o me hacen más propenso a la mujer a sufrir de infecciones del tracto urinario. También la actividad sexual se asocia a mayor riesgo de infecciones del tracto urinario. Básicamente, estamos hablando que durante la relación sexual o durante el coito sexual, esa fricción que se produce entre los órganos ayuda a que las bacterias puedan ingresar con mayor facilidad a la uretra femenina. Es decir, durante la actividad sexual se puede haber un mayor riesgo de que las bacterias con mayor facilidad ingresen a la uretra femenina y produzcan infección, ¿ya? Entonces, también está asociada a la actividad sexual. Y también, obviamente, asociada a una mala higiene, ¿no? Si hay una mala higiene, por ejemplo, que mujeres que se limpian al momento de defecar, ¿no? Agarran y se limpian desde atrás para adelante, entonces predisponen a que las bacterias del canal, del conducto anal, lleguen con mayor facilidad a la mucosa vaginal y establezcan infección. Entonces, fíjense que estos otros riesgos son importantísimos a considerar cuando queremos evaluar a una paciente femenina, ¿no? En caso de infecciones del tracto urinario. ¿Ya? Ahora, los varones con poca frecuencia padecen de infecciones del tracto urinario. Ya lo hemos hablado por qué. ¿Por qué el varón tiene menor predisposición a sufrir infección del tracto urinario? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la causa o el motivo? ¿Qué dicen, chicos? Lo todos se mismo, durmieron. la longitud y la distancia en la cual ésta se encuentra con relación al ano. Ya, exactamente. Entonces, la uretra masculina, no nos olvidemos de eso, es importantísimo. El varón sufre de menos infecciones urinarias, ¿por qué? Porque la uretra está más lejos o es muy larga y por ende los microorganismos que pudieran llegar
a afectar esta zona, no van a llegar con facilidad a vías urinarias y producir infección, ¿ya? Y aparte, obviamente, también no hay una relación anatómica cercana del ano y la uretra, el meato urinario. Ya fíjense que si nos ponemos a comparar, la uretra masculina, la porción anterior de la uretra masculina tiene una relación con el canal, con el conducto anal lejano. Ya no está tan cerca como es de comparar con la anatomía femenina. ¿Ya? Pero el paciente masculino también puede llegar a sufrir infecciones del tracto urinario. ¿Ya? Principalmente hay dos riesgos importantes. ¿Ya? La actividad sexual que tenga el paciente y también si el paciente presenta síndromes obstructivos dentro de las vías urinarias inferiores. Aquí utilicemos un poquito de razonamiento, ya pensemos. ¿De qué forma la actividad sexual podría estar ligada a un mayor riesgo de padecer una infección urinaria en el varón? ¿Qué dicen, chicos? ¿Por qué creen? ¿Cuál sería el motivo por el cual este factor de riesgo se enlaza con infección de vía urinaria? ¿Qué me dice? Si la mujer tiene una infección activa, si la mujer tiene una infección activa, eso podría también ser un factor de riesgo, ¿no? Ya, pero específicamente la actividad sexual, ¿por qué creen? Porque es un contacto directo. Ya, sí, tiene relación. Pero vamos a hablar tal y como le dice la teoría, ¿ya? La teoría, cuando se analizan estos factores, nos dice que el hombre generalmente no sufre de infecciones urinarias, es decir, por todo lo que hemos hablado, pero sí se asocia con la actividad sexual, específicamente con relaciones sexuales anales, ¿ya? Y tiene toda la lógica si nos ponemos a pensar. Si el paciente masculino tiene relaciones sexuales tipo anal, ¿ya? Entonces hay contacto directo de toda la microbiota intestinal con el conducto ureteral o con el conducto de la uretra. Entonces es muy fácil que ese contacto que se está teniendo pueda llegar a infectar la vía urinaria del varón. Entonces fíjense que se asocia con esta actividad sexual. Por eso es importante cuando nosotros estamos analizando al paciente, cuando se le está preguntando, cuando se hace anamnesis del paciente, preguntarle todas estas cuestiones, ¿no? Puede parecer un poco incómodo, puede parecer tal vez un poco, ay, ¿cómo le voy a preguntar eso al paciente? Pero fíjense que esos datitos me pueden dar información valiosa al momento de yo estar analizando al paciente, ¿ya? Entonces, fíjense que la actividad sexual de esta forma, por las relaciones sexuales anales, se asocia con mayor riesgo de infección del tracto urinario, ¿ya? Y también síndromes obstructivos, ¿ya? Si el paciente presenta síndromes obstructivos de las vías urinarias, esa obstrucción puede generar a largo plazo una infección del sitio, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, de obstrucción es cuando el paciente sufre de hiperplasia de la próstata, ya ese cuadro que se conoce hiperplasia prostática benigna. ¿Qué ocurre? Que aquí está la uretra, aquí está la próstata abrazando la uretra, y cuando hay hiperplasia, esa próstata se engruesa y aprieta la uretra, ¿ya? Entonces el paciente le va a costar orinar, ¿por qué? Porque hay una presión que se está ejerciendo en la uretra. El paciente viene y dice, doctor, orino gotitas y me cuesta mucho orinar, ¿ya? Ahora, cuando hay estos síndromes obstructivos, la orina retenida, la orina que se retiene en vejiga, que no se elimina, puede llegar a ser sitio o foco de infección. Entonces, fíjense que estos dos factores de riesgo son importantes a tener en cuenta cuando estamos evaluando a un paciente masculino, ¿ya? Ahora, factores de riesgos generales en ambos sexos, indiferentemente si es varón o mujer, sondaje vesical, ¿ya? Si el paciente tiene o ha tenido un sondaje vesical, tengo que considerar que ese paciente tiene mayor predisposición o mayor riesgo a sufrir una infección del tracto urinario, ¿ya? Y pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Los pacientes inmunodeprimidos, que lo dijo su compañero Miguel, también tienen riesgo a sufrir infecciones del tracto urinario, ¿ya? ¿Por qué? Hay un cuadro que se le conoce como pielonefritis hematógena, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se establece una infección del riñón, pero por causas hemáticas, es decir, que la infección estaba en otro lado. Yo qué sé, tal vez estuvo en piel, puede estar en otro lado, pero como ese paciente es inmunodeprimido,
entonces los mecanismos que limitan la infección a ese sitio se pierden, entonces la infección se propaga, entonces puede llegar al riñón y puede establecer infección. A eso se le conoce como pielonefritis hematógena, una infección de la pelvis renal que se produce cuando proviene de medios hematógenos, no viene de otro lado. No hay infección de vía urinaria directa, sino que de la sangre, de otro lado, tal vez de la piel, tal vez de pulmón, etcétera, han llegado los patógenos y se han establecido dentro del riñón. Entonces, eso se le conoce como pielonefritis hematógena. Entonces, pacientes inmunodeprimidos también pueden llegar a tener infección del tracto urinario, ¿ya? Otro ejemplo en pacientes inmunodeprimidos son los pacientes con tuberculosis, ¿ya? Un paciente inmunodeprimido con tuberculosis, la tuberculosis se propaga, ¿ya? Primeramente, la tuberculosis afecta solamente al pulmón, pero cuando el paciente es inmunodeprimido, esa tuberculosis se propaga. Puede llegar al riñón y producir lo que se conoce como tuberculosis renal, ¿ya? Y el paciente va a tener infección del tracto urinario por micobacterias, específicamente el causante de la tuberculosis. Entonces, fíjense que estos factores de riesgo son importantes analizar cuando yo estoy evaluando al paciente, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no. Ya. ¿Cuál es la flora normal de la orina? Vamos un poco al cuestionario. ¿Qué me dice José Kevin? ¿Aló? ¿Escherichia coli? ¿La flora normal de la orina? ¿Qué dice usted, Maylin? ¿Cuál es la flora normal de la orina? Es estéril. ¿Qué dice usted, Said Urzagaste? ¿Cuál es la flora normal de la orina? Estéril es la flora normal. Ya. Vamos a empezar diciendo que la orina es estéril, pero le ponemos asteriscos como para poner entre comillas, ya, porque esto se ve afectado. Generalmente la orina desde el riñón, la orina que se produce dentro del riñón es estéril, no tiene ningún microorganismo, ni mi riñón tiene algún patógeno, ni flora, es decir, son totalmente estériles. Pero la orina puede o no considerarse estéril cuando se asocia con colonización de bacterias, ¿ya? Generalmente más que todo en hombres. Como el hombre en la uretra anterior, en la porción final de la uretra, generalmente ya está colonizada, ya tiene bacterias que no producen daño. Entonces, en el contacto con la salida de la orina se puede contaminar la orina con estos patógenos, pero de manera general la orina es estéril, ¿no? Pero, entre comillas, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de microorganismos que producen infecciones de la vía urinaria, tenemos que predominantemente los que producen infecciones son bacilos gram negativos. Yo le pregunto a ustedes, ¿en dónde teníamos gran cantidad de bacilos gram negativos? En el intestino. Flora o microbiota normal del intestino. En el intestino abundan los gram negativos que se conocen como oportunistas, ¿no? Los que no producen daño. Están la Klebsiella, Serratia, etcétera, ¿no? Entonces, estos microorganismos son principales productores de infecciones urinarias, ¿ya? Ahí tenemos la Escherichia coli, que la Escherichia coli es la principal, el 80% de las infecciones por bacilos gram negativos está dada por la Escherichia coli. Tenemos la Klebsiella, la Enterobacter, el Acinetobacter, ¿ya? Y medios externos, la Pseudomonas. Fíjense que estos bacilos gram negativos son los principales productores de infecciones del tracto urinario. También tenemos al cocos gram positivos, ¿ya? Ahí tenemos al Staphylococcus epidermitis, al Saprophyticus y también puede asociarse con el aureus. El epidermitis, no se olviden, chicos, que es característico que aparezca cuando hay infecciones del sondaje vesical. Ya no se olviden de eso. Un paciente con infección producida por el sondaje vesical es muy probable que el agente etiológico sea un epidermitis. ¿Ya? Ahora, el Saprophyticus, estoy seguro que todos se acuerdan de él. ¿Qué produce el Saprophyticus? El Staphylococcus saprophyticus. Pero recién nacido. ¿Qué? ¿Cómo? En mujeres. Urinario. Es el principal productor de infecciones del tracto urinario en mujeres en edad sexual activa. Ya, la doctora estaría llorando si la escuchara.
Mentira. Pero no se olviden de eso, ustedes ya lo estudiaron esta parte. Entonces, no se olviden de esta tablita, ¿ya? Bacilos gram negativos son los principales productores de infecciones de vía urinaria. Ya hay también los cocos que en menos incidencia. Y hay otros mucho más raros que ahorita lo vamos a hablar, ¿ya? Ahora, infecciones por Klebsiella o por Proteus predisponen a litiasis renal. ¿Qué significa litiasis, chicos? ¿Quién sabe? ¿Qué es litiasis, Carlos? Andrés. Están dormidos. ¿Ya? Básicamente, litiasis refiere a la presencia de cálculos dentro de un órgano, ¿ya? Si hablamos de litiasis renal, estamos hablando de cálculos en el riñón. Principalmente se asocia a infecciones por Klebsiella y Proteus. Más que todo el Proteus. El Proteus es excelente productor de cálculos renales porque tiene una enzima que es la ureasa, pero ustedes ya la saben, ¿ya? Ahora, en algunas mujeres con sintomatología urinaria, pero al hacer el urocultivo todo sale normal, es decir, esa orina no tiene ningún signo de infección, puede ser asociado a uretritis por patógenos como ser la clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrea, ¿ya? Que estos son principalmente infecciones genitales, pero también pueden afectar la uretra y por ende pueden producir una sintomatología urinaria, pero no significa que hay una infección de vía urinaria. Simplemente es que estos patógenos también pueden llegar a afectar parte de la uretra y producir esta sintomatología. Ya la misma, disuria, polaquiuria, pero no está dada por patógenos que afecten vía urinaria, sino patógenos que afectan principalmente tracto genital y de ahí se asocian a infección del tracto urinario. ¿Ya? ¿Cuáles son dos diferencias fundamentales que se observa entre el aparato masculino y el femenino? A ver, dígame uno, D'Angeli, y otro, Armando. Dos diferencias. Uno sería la longitud de la uretra, que en el hombre es más larga, en el hombre es más larga y en la mujer es más corta. Excelente. ¿Y la otra diferencia, Armando? ¿Qué dice, hermano? No lo escucho. A ver, usted, Jacqueline, otra diferencia. Que las mujeres es independiente del aparato reproductor, en cambio el hombre no. Claro, en el caso de... Bueno, hay varias diferencias, ¿no? Pero otra que pueden poner también es la longitud, la cercanía, la relación anatómica que tiene el ano con la uretra. En los hombres no tiene tanta relación cercana y en las mujeres sí. O también pueden ponerle que el aparato de excreción del varón también está ligado a la función sexual. ¿Ya? La uretra del varón sirve tanto para eliminación de la orina como para la eliminación del semen. ¿Ya? En la mujer no. Pueden poner esas diferencias. ¿Ya? ¿Cómo se llama el procedimiento bacteriológico que investiga una infección urinaria? Viene un paciente con clínica de infección urinaria, ¿qué le pedimos? ¿Qué solicitamos? Urocultivo. Urocultivo, excelente. ¿Y qué muestra se debe tomar? De orina. Obviamente, para esa pregunta es un poco obvias, pero es importante que lo recalquemos, ¿ya? Ahora, la muestra de orina se dice que es una buena muestra de 10 ml aproximadamente, ¿no? Tampoco es que me lleve una jarra entera, perdón, ¿no? Estoy exagerando, pero tampoco es necesaria una gran cantidad de muestra, pero tampoco me sirve un estudio de una muestra poquita. Recomendable 10 ml puede ser entre mínimo 5 ml de muestra, ¿ya? Ahora, sintomatología del paciente, lo que ya hemos hablado, solo vamos a recapitular. Si es una infección de vía urinaria inferior, como ser una cistitis, la orina puede ser turbia, ¿ya? Generalmente, cuando nosotros solicitamos un estudio de orina, ¿ya? Hay dos tipos de estudio, ¿no? Un estudio que es bacteriológico, en el cual se cultivan bacterias, y un estudio que es general, que se le llama el examen general de orina, o EGO, ¿ya? Pero el laboratorio me da información de estos datos. Por ejemplo, me dice, doctor, la orina tiene tal color, tiene tal olor, tiene estos parámetros químicos, estos parámetros físicos, ¿ya? Y en base a eso yo voy analizando, ¿ya? Cuando hablamos de orina turbia, generalmente la orina es un color ámbar claro, es un color como que cafecito, amarillo, cafecito claro,
¿ya? Pero en pacientes con infección hay una orina turbia. ¿Por qué? Por el aumento de leucocitos o pus dentro de la orina, ¿no? Eso se conoce como orina piúrica. Y con sangre, puede o no tener sangre, y que presenta predominantemente un olor fétido, ¿ya? La orina tiene un olor característico, un olor que se le conoce como sui generis, así lo dice la teoría, ¿ya? Que es un olor que está dado por nitratos que presenta y otros metabolitos que presentan, amoníaco, por ejemplo. Entonces, ese es el olor característico de la orina. Pero cuando hay infección, ese olor se transforma a un olor fétido, un olor insoportable. Ya entonces un paciente que tenga su orina de esas características, puedo yo llegar a pensar que tiene infección, ¿ya? El paciente viene con fiebre. Cuando se habla de cistitis, puede o no tener fiebre, ¿ya? Pero la fiebre no es muy alta. Puede tener disuria, es decir, dolor o ardor al orinar, es decir, le cuesta orinar, ¿ya? Puede tener fuerte necesidad miccional, es decir, urgencia miccional, puede tener tenesmo vesical, ganas de orinar, incluso cuando ya no tenga nada que orinar, el paciente sigue teniendo ganas de orinar. Entonces, toda esta es la clínica con la que viene un paciente con probable infección de vía urinaria inferior. No olvidemos, inferior, puede ser cistitis o uretritis, ¿ya? Pero si la infección se propaga a los riñones, entonces ahí la sintomatología tal vez empeora un poquito, ¿ya? Va a tener la misma sintomatología de lo que tiene una infección de vía urinaria inferior, pero a eso se le asocia, obviamente, toda la clínica de un cuadro febril fuerte, ¿no? Tiene una fiebre por encima, arriba de 38 grados, puede tener escalofríos, sudoración nocturna, puede tener fatiga, cansancio, puede el paciente estar ruborizado, que claro, todo eso es asociado a la fiebre que tiene, pero lo más importante o lo más clave, top, es la presencia del dolor en región lumbar, ¿ya? Tiene toda esta clínica, pero el paciente refiere un dolor en la región lumbar, entonces yo tengo que asociar esa clínica con una afección de vía urinaria superior, ¿ya? Ahora, a la exploración física del paciente, ¿no? Me cuenta todo lo que le pasa al paciente, yo puedo hacer una exploración física. Hay un signo que me dice que hay afectación renal, ¿ya? Se conoce como signo de Giordano o también puño percusión de Giordano. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente presenta dolor en región lumbar, al momento de yo hacer esta maniobra, básicamente lo que se agarra es esto. Se pone el paciente de espaldas y puede ser de esta forma o con esta forma, pero más que todo de esta forma se le da un golpe ligero en esa región lumbar, ¿ya? Si el paciente presenta signos dolorosos al momento de percutir la región lumbar, el paciente presenta dolor fuerte, entonces estamos hablando de un signo Giordano positivo. Es decir, yo hice la percusión de la región lumbar y el paciente, se quejó de dolor intenso. Entonces es positivo. ¿Qué me dice el signo de Giordano? Si hay dolor, significa que hay afección renal. El signo de Giordano por sí solito no me está diciendo que sea pielonefritis, ¿ya? No me dice que tiene pielonefritis el paciente. Yo lo tengo que asociar a toda la clínica con la que viene el paciente. ¿Por qué? Porque si yo solo me guío en base al puño percusión de Giordano, le hago al paciente y el paciente grita de dolor, y yo digo, tiene pielonefritis. Pero también cálculos que no producen un síndrome inflamatorio, o perdón, una infección, también producen dolor lumbar. Entonces yo tengo que asociar el signo de Giordano a una pielonefritis cuando hay clínica. La doctora, la vamos a aceptar. Buenas tardes, doctora. Disculpar, estaba desconcentrado del teléfono. Bien, Josías, continúe. Ya. Entonces, como les decía, a la exploración del paciente, este signo es clave. Básicamente, les repito, lo que se hace al paciente es en la región lumbar, se le da un ligero golpe o una percusión, y si el paciente refiere un dolor intenso, entonces estamos hablando de un signo Giordano positivo. Ese signo Giordano positivo me refiere a que puede haber una inflamación del parénquima renal. Entonces, si el paciente viene con toda esa clínica que les mencioné, ¿no? El síndrome miccional, tiene fiebre alta y aparte tiene un signo Giordano positivo, entonces yo tengo que orientar mi diagnóstico hacia una pielonefritis, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Yo creo que sí. Ahora, métodos de recolección de orina. Les pregunto a ustedes,
viene un paciente con probable infección urinaria, ¿qué estudio solicitamos del paciente? ¿Qué dicen, chicos? Exactamente, solicitamos un urocultivo. ¿Y cuál es la muestra que tenemos que llevar? O el paciente tiene que llevar. Muestra de orina. Es la orina. Claro, parecen cosas muy obvias, ¿no? Pero es importante saber, ¿ya? Cuando hablamos de métodos de recolección de orina, cuando se va a hacer un urocultivo, el método por el cual se recolecta la orina es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si esa orina no se colecta o se recolecta de manera adecuada, ese análisis que le van a hacer va a ser inútil para mi diagnóstico o mi posible tratamiento que yo voy a dar al paciente. Entonces, tiene que ser un método adecuado, que ahorita lo vamos a explicar cómo. Fíjense que, por ejemplo, en pacientes pediátricos o incluso neonatos, que ellos no pueden, por ejemplo, como nosotros, decidir cuándo van a orinar o cuándo no van a orinar, se le puede utilizar el método de la bolsa colectora, un cachito de poner entero, ¿ya? Fíjense, se puede utilizar la bolsa colectora, básicamente es una bolsa que se conecta o se le prende a la uretra, y por ahí el paciente o el neonato, cuando tenga ganas, va a orinar solito. Entonces, después esa bolsa colectora se recolecta la orina y se manda a estudiar al laboratorio, ¿ya? Ahora, también puede ser una punción suprapúbica, ¿ya? Es decir, ¿qué se hace? Al paciente se le extrae orina de manera directa con una aguja de la vejiga y esa orina se lleva a estudiar al laboratorio. Ahora, tal vez en pacientes que tienen sonda vesical, les dije que la sonda vesical, principalmente en pacientes internados que están postrados en cama. Entonces, al paciente que está postrado en cama no le vas a decir, a ver, el señor, ¿puede darme una muestra de orina? No. Entonces, esta sonda de Foley, así se llama la sonda que se coloca al paciente, se conecta a una bolsa colectora, entonces ahí el paciente solo elimina la orina y después esa bolsa se recolecta la orina y se manda a estudiar al laboratorio. Fíjense que estos métodos de recolección son cuando el paciente no tiene esa posibilidad de él solo recolectar. Un ratito. Cuando se va a recolectar la muestra de esta sonda vesical, cuando es por método de la sonda vesical, jamás, chicos, se obtiene la muestra de la bolsa, porque en la bolsa la orina ya está contaminada. ¿Cuánto tiempo la orina estará ya en la bolsa? ¿De dónde se obtiene la muestra? De aquí, de la parte de donde está saliendo. Ya, está bien, doctora, disculpe. Se hace una punción con una jeringa para sacar la orina que está recién emitiéndose, jamás de la bolsa, ¿ya? Si no, va a salir una orina contaminada y va a dar resultados falsos positivos. Siga, Josías. Ya. Listo, doctora. Entonces, va a disculpar por el error. Entonces, estos son métodos de recolección cuando el paciente no tiene esa capacidad de poder recolectar la muestra, ¿no? O puede sacar la muestra. Ahora vamos a hablar un poquito de métodos de recolección. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque nuestro paciente, nosotros tenemos que instruir de manera adecuada, si es que el paciente puede tomar la muestra, ¿no? Para que esa orina que se obtenga para el laboratorio sea eficaz para su análisis. Porque si no, no nos va a servir y por ende el resultado puede que no nos sirva para tratar al paciente. En hombres, ¿cómo le decimos al señor que tiene una clínica de infección urinaria que recolecte una muestra de orina? ¿Ya? Generalmente, yo me acuerdo, por ejemplo, de experiencia, cuando yo estaba, cuando era niño, me dio una infección urinaria en un urocultivo. Entonces, generalmente puede ser en pacientes, por ejemplo, con niños, ¿no?, de 10, 12 años, que se le asista, ¿no?, por personal médico, o tal vez al mismo paciente que ya es adulto y que le da vergüenza que lo asista al personal médico, le puede ayudar, él puede recolectarlo de manera personal, ¿no? Entonces, ¿qué se le solicita o qué se le pide al paciente o varón masculino para una colecta de muestra adecuada? ¿Ya? Fíjense que el prepucio se tiene que retraer, ¿no?, para liberar el glande. El glande tiene que estar libre, no tiene que estar tapado por el prepucio, y tiene que haber una limpieza con agua y jabón del meato urinario, ¿ya? No hay que hacer limpieza con con antisépticos, ya eso puede afectar directamente al análisis de laboratorio. No, con agua y jabón, ¿ya? Ahora, la muestra de orina que se le pide al paciente que lleve siempre va a ser la primera micción del día, ¿ya? No puede ser la micción que le da en la tarde, que tiene ganas de orinar, no, siempre tiene que ser la primera micción del día, es decir, el paciente se va a su casa, se duerme y despierta a 6 de la mañana
esa orina es la que debe recolectar, no va a recolectar otra orina. Pero obviamente, como les decía, ¿no? De la muestra de orina que aproximadamente se considera unos 10 ml para su análisis, no va a llevar todo, ¿no? ¿Cómo se le instruye al paciente? Se le dice, señor, cuando usted tenga ganas de orinar, la primera orina que tenga en el día, usted lo va a recolectar en un frasquito lo más estéril que pueda, ¿no? Evitar que el frasco se contamine, y le va a decir que el primer chorro no lo ponga en el frasco de manera directa, es decir, el primer chorro que suelte al momento de orinar va a ir a la taza, ¿no? O al lugar donde se esté desechando la orina. El segundo chorro, el chorro medio, es el chorro que se debe recolectar, ¿ya? El primero, ¿por qué no se recolecta? Porque probablemente tiene gran cantidad de bacterias, entonces puede llegar a dar falsos negativos, que ahorita vamos a aplicar ese término. El chorro medio es básicamente la orina donde va a estar aproximadamente similar a lo que estaba en la vejiga, entonces es el chorro adecuado que se debe recolectar. Y el chorro final tampoco se toma dentro de la muestra, ¿ya? Eso también va a la taza. ¿Por qué? Porque puede que ya no tenga la cantidad suficiente de bacterias, entonces no me va a dar un buen resultado de laboratorio, ¿ya? El segundo chorro es importantísimo que sea el que se recolecte. ¿Por qué? Porque así nosotros disminuimos la probabilidad de que la muestra esté contaminada, ¿ya? Por secreciones de la uretra. ¿Cuál es la muestra que tiene que ser recolectada? La primera micción del día, nunca se olviden de eso, ¿ya? Ahora, en pacientes femeninas, fíjense que, como les decía, ¿no? Cuando se quiere hacer un urocultivo, se tiene que hacer que la muestra sea lo menos contaminada posible, entonces puede ser asistida por personal. Entonces, a la paciente se le dice, señora, la vamos a asistir para recolectar su muestra de orina, a la paciente se la coloca, ¿no? En posición para poder recolectar la muestra de litotomía, que es con las piernas abiertas, hace una limpieza de la vulva, del meato urinal con agua y jabón. Nuevamente, los antisépticos no se deben utilizar porque no, se separarán los labios y el contenedor se debe acercar lo más cercano a la uretra femenina. Nuevamente, y lo mismo, la orina siempre debe ser la primera micción del día y no debe ser... y debe ser lo menos contaminada posible. Entonces, a la paciente se le pide que por favor miccione dentro del contenedor y ese contenedor se lo lleva a análisis de laboratorio. Pero hablemos ahora de los niños, ya de pacientes pediátricos o de pacientes neonatos, ¿no? Que tienen apenas años de vida o meses de vida, que ellos no tienen esa decisión de decir, mira, yo tengo ganas de orinar y le voy a dar la muestra. No, ellos no pueden, ¿no? Entonces, se puede utilizar en estos pacientes la bolsa colectora, ¿ya? Lo más estéril posible que se pueda, o también la aspiración suprapúbica. Básicamente lo que se hace es hacer antisepsia del campo de la región pélvica y ahí se hace una punción y esa punción, a través de esa punción se recolecta la orina. Esta punción suprapúbica tal vez es la más eficaz. ¿Por qué? Porque así evita la menor cantidad o al mínimo disminuye la probabilidad de que esa muestra se pueda contaminar, ¿ya? Entonces, si una muestra es útil, es fácil, si la muestra es útil, ¿ya? Entonces va a ser una muestra muy favorable o muy beneficiosa para su análisis, y así yo pueda tener un análisis adecuado del paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué procedimientos se deben realizar previo al urocultivo? No sé por qué aparece todo acá, ustedes me lo tienen que decir, ¿ya? Pero no se olviden que se debe hacer un lavado de los genitales con agua y jabón, ¿ya? No debe usarse ningún antiséptico porque eso va a variar el resultado del laboratorio. ¿Por qué se debe realizar una limpieza, un lavado con agua y jabón? ¿Por qué? Para evitar la contaminación. No se olviden que el meato urinario está en contacto en el caso de la mujer, con el tracto vaginal, que tiene una amplia microbiota, y en el caso del hombre, con regiones cercanas a la piel, que también tiene microbiota, y esa microbiota se puede fácilmente colar en la muestra de orina y producir un falso positivo, ¿ya? ¿En qué momento del día se toma la muestra de orina? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es la orina que yo debo recolectar? La primera orina del ya estaba día. ahí. La primera micción del día, nunca se olviden de eso, ¿ya? La primera micción del día y el chorro medio, ¿ya? No el primer chorro ni el último, el chorro medio. ¿Para qué? Para asegurarnos de que la muestra no contenga bacterias que estaban ya colonizando la uretra. Entonces, por eso, el primer chorro se desecha, ¿ya? Con eso eliminan las bacterias que estaban colonizando la uretra anterior. Ahora, ¿cuándo hablamos de un falso positivo? ¿Qué entienden ustedes de un falso positivo?
estamos hablando cuando un paciente ya en su análisis de laboratorio presenta infección, es decir, hay crecimiento de bacterias, hay colonia de bacterias, pero el paciente no tiene clínica, es decir, no tiene ninguna sintomatología, ¿ya? ¿Cuándo ocurren estos resultados de falsos positivos? Principalmente cuando la muestra está contaminada, es decir, el paciente no recolectó, más que todo el paciente masculino, no reconectó la muestra con las indicaciones que le dimos y esa muestra se contaminó con bacterias de la microbiota de la piel o de otro lado del paciente. Entonces es un falso positivo. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a analizar y va a salir, doctor, mire, hay tal bacteria, ha crecido tal colonia, pero realmente el paciente no tiene clínica. Entonces es un falso positivo. Cuando hablamos de un falso negativo, es cuando el paciente tiene toda la clínica de una infección urinaria, tiene todo el síndrome miccional, pero al momento de hacer el urocultivo no hay presencia de bacterias o no hay crecimiento de bacterias, es decir, las bacterias no crecen. Entonces, por el hecho de que no crezcan no significa que el paciente no tenga infección. A eso se le conoce como un falso negativo, es decir, que en análisis de laboratorio, el laboratorio me dice, no, doctor, no hay bacterias, no se aisló ninguna bacteria, pero el paciente sí tiene sintomatología, sí tiene todos el síndrome o que me hace pensar que el paciente tiene infección urinaria. A eso se le conoce como un falso negativo, ¿ya? ¿Cuándo ocurre falsos negativos? Puede ser que el paciente, cuando estaba teniendo días antes esta sintomatología, haya utilizado antibióticos. Y si ha utilizado antibióticos, es muy probable que esas bacterias, el número de las bacterias que estaban produciendo la infección haya disminuido. Entonces, al momento de analizar la orina, la cantidad de bacterias va a ser insuficiente y por ende el laboratorio dice, no, doctor, no hay infección. O también, por eso les decía, cuando se hace la equivocación de hacer un lavado, una limpieza con antisépticos, también pueden dar un resultado de falso negativo. Ya los antisépticos van a matar las bacterias. Entonces, al momento de analizar la muestra, el laboratorio va a decir, no, doctor, no hay crecimiento de bacterias, pero no significa que el paciente no tenga infección. El paciente tiene toda la clínica, está con toda la afección urinaria, pero no tiene un laboratorio que diga que tiene infección. A eso se le considera como un falso positivo, ¿ya? Cuando hablamos de técnicas de recolección de muestra, ya hemos visto, ¿no? La espontánea, la que se le pide al paciente, usted, señor, no se olvide, mañana traiga su muestra de orina con tales condiciones. Entonces el paciente decide cuando, en el momento en el que él quiera orinar la primera micción, esa la lleva al laboratorio, eso es espontáneo. Cuando el paciente no tiene esa capacidad de poder recolectar la muestra, entonces hay técnicas asistidas, ¿no? Como el sondaje vesical o también la punción suprapúbica. Y en lactantes, la bolsa colectora o también la punción suprapúbica, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama el procedimiento que asegura la obtención de una muestra totalmente estéril y que alguna vez se practica en niños? Aquí debería estar vacío para que ustedes me respondan, está lleno, pero la punción suprapúbica, ¿ya? Es la más efectiva o eficaz al momento de recolectar la muestra para evitar contaminación. Pero no es muy común. Este cuadro no es de acá común. es importantísimo que ustedes se lo sepan, ¿no? Cuando se hace un urocultivo, el laboratorio te dice, doctor, hay tanto... Josías, ¿me escucha? Sí, doctora. No es muy común la punción suprapúbica, sí, doctora, porque es muy traumática. ¿Me escucha? No. ¿Me escucha? Hola. Sí, doctora, sí, la escucho. ¿Ustedes, sí, chicos, me escuchan? Sí, doctora. ¿Aló? Creo que mi internet está un poquito mal, doctora. Hola, ¿se me escucha? ¿El mío o el de usted? Sí, se escuchan ambos. Ya. La punción suprapúbica no se realiza frecuentemente porque es muy traumática. Quisiera que lo ponga ese video que le he pasado a ver, Josías. ¿No se me escucha? Aló. Ya, está bien. Sí, solo. Sí se escucha, doctora, yo también escucho. Josías, ¿puede ponerlo el video que le pasé? A pesar que ya está, siga nomás. El video del grupo, ¿no? No nos entendemos, parece. Ya. Siga nomás, es tarde.
Doctora, va a disculpar, mi internet está un poco fallando ahorita mismo, pero ahorita enseguida lo coloco. Aló, buenas tardes, doctora. Mi internet... Sí, lo estoy buscando, estaba mi internet lento. No, que siga nomás explicando porque le Sí, falta doctora. harto todavía y es importante terminar. Parece que no me escuchan, ¿no? Sí, la escuchamos, doctora, sino que Doctora, parece ¿se le estar- escucha? Sí, se le escucha, solamente que parece de que sí está un poquito lento su internet o está con retraso. Entonces el que no me escucha es Josías. Díganle que siga nomás avanzando, que después ustedes lo verán en el video. Díganle ya que a mí no me escucha. Ya pues Aló, ¿se me díganle, escuchan, chicos? chicos. Pasa que mi internet creo que está fallando ahorita mismo. Ausi, dice la doctora que siga su tema. Ya. Sí, mi internet está fallando. Ya, el video lo... Le escucho, doctora, pero creo que usted no me escucha bien. Le escucho, doctora. Aló, ya. Continúe, Josías, avanzando. Tienes el micrófono apagado, Josías. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Tengo un problema muy técnico de mi computador que salió ahorita. Me va a ocupar igual, doctora, me está escuchando. A ver, retomo, perdí un poquito el hilo del tema, ¿ya? Y como decía la doctora, es un procedimiento obviamente traumático, sí, y por ende no es tan común, ¿ya? Pero en casos que no se pueda realmente recolectar la muestra de manera normal, onda, entonces se va a recurrir a esta técnica, ¿ya? Este cuadro de acá es importante. El laboratorio te analiza la muestra y te dice, doctor, hay tanta cantidad de colonias por ml, ¿ya? El recuento de colonias es importante para yo determinar por medio del laboratorio si hay infección o no hay infección de la muestra que el paciente ha recolectado, ¿no? Fíjense que se toman parámetros desde los 10.000 hasta los... ¿Sí? Disculpe, cuando se le apagó el micrófono dejó de compartir. ¿Cómo? ¿Ahora sí? Perfecto. Ya, no, disculpa. Pero como les decía, se toman parámetros desde 10.000 bacterias por ml, menor a eso, hasta 100.000. ¿Ya? Es importante que yo me sepa el cuadrito, ¿por qué? Porque me va a ayudar al momento de yo analizar o interpretar el informe de laboratorio, decirme si la muestra tenía o no tenía infección. Fíjense que el recuento de colonias de 10.000 hasta 15.000 es un recuento muy escaso de bacterias, es decir, no hay muchas bacterias, entonces no puede haber una infección establecida, entonces es más probable que la muestra haya sido contaminada, ¿ya? No hay mucha cantidad de bacterias como para decir, sí, doctor, hay una infección, ¿ya? Ahora, si tomamos en cuenta el parámetro desde 42.000 hasta 75.000, es un parámetro dudoso. Todavía no hay la suficiente cantidad de bacterias como para decir, sí, doctor, hay una infección establecida. Entonces, ahí se toma un parámetro dudoso. Cuando se trate de un parámetro dudoso, entonces yo tengo que apoyarme de todo lo que ya he estado viendo, ¿no? La clínica de mi paciente, la epidemiología de mi paciente. Es importante que yo agarre de estas dos herramientas para ayudarme a determinar un diagnóstico certero, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando hay un recuento de colonias
de 80.000 hasta 100.000 o incluso más de 100.000 bacterias, es una infección establecida, ¿ya? No, si la muestra del paciente tiene gran cantidad de bacterias, entonces directamente es una infección. Entonces el laboratorio me está diciendo que sí, doctor, el paciente tiene urinario. Ya es importante este recuento de colonias para yo poder orientarme de manera laboratorial hacia el diagnóstico del paciente, ¿ya? Ahora, me olvidé ponerlo para que aparezca de nuevo. Describan los pasos a seguir en un urocultivo. No, ustedes ya saben los procedimientos de un urocultivo. A ver, ¿quién me dice cuáles son los pasos de un análisis bacteriológico en el caso de un urocultivo? ¿Qué me dicen, chicos? Antes de que nos vayamos. Examen directo. Otro examen directo, luego tinción, interpretación. Después de la tinción se hace cultivo. ¿Cultivo después del cultivo? Antibiograma. La identificación del agente y el antibiograma. Eso es lo que nosotros necesitamos. Bien. Y en el caso del urocultivo, chicos, es importantísimo el recuento de colonias. Fíjense, vaya al anterior, por favor. En el recuento de colonias, a ustedes el laboratorio les va a informar de 10.000 a 15.000. Ustedes consideran contaminación, quiere decir pocas colonias. De 42.000 a 75.000 es un resultado dudoso. ¿Será o no será infección? Hay que pedir nueva muestra. Y de 80.000 a 100.000 ya se considera una verdadera infección. O sea, todo depende de la cantidad de bacterias que les informe el laboratorio. Además que deben relacionar con la clínica, ¿ya? Entonces, en el urocultivo es importante, como dice la doctora, el recuento de colonias, determinar laboratorialmente el diagnóstico de infección o no. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de realizar el recuento de colonias? ¿Para qué nos sirve realizar el recuento de colonias? Determinar si hay infección o no hay infección, básicamente. ¿Ya? El recuento de colonias, si es mayor de 80.000 hasta 100.000 y más incluso, es infección establecida. Menos de eso puede ser dudoso, o de 10.000 a 15.000 es contaminación, es decir, que el paciente no tomó la muestra como se le indicó, se contaminó, ¿ya? Y la muestra no sirve. Ahora, cuando hablamos de un resultado en el recuento de colonias mayor a 100.000 por ml, ¿qué interpretación le damos a ese laboratorio? Infección establecida. El paciente tiene infección del tracto urinario. Ya va a ser hora, chicos, pero van a disculpar por el error técnico que se nos fue ahora. ¿Ya? Ahora, cuando hay una recuento de colonias de 10.000 a 100.000 ml, o perdón, de 15.000 a 75.000 ml, es básicamente un resultado dudoso. Y si hay menor de 10.000 colonias por ml, es una contaminación. Es decir, que la muestra del paciente se contaminó, ¿ya? Y por ende esa muestra no nos sirve para establecer un diagnóstico, ¿ya? No se les olvide que es importante el recuento de colonias para saber laboratorialmente si hay o no hay infección. Para eso sirve, ¿ya? Nuevamente, me olvidé poner todo, ¿ya? ¿Qué caracteriza a la cistitis? ¿Cuál es la clínica de un paciente con cistitis? ¿Qué me dicen? Ya lo hemos tocado hace rato. La cistitis afecta a la vejiga. Claro. ¿Y qué clínica tiene el paciente? No hay ausencia de fiebre, dolor de espalda y en el vientre, y síndrome miccional, que es disuria, polaquiuria, tenesmo. Ya. Fíjense que el dolor en la espalda baja puede no ser asociado a cistitis, pero sí hay afectación de la vejiga, hay el síndrome miccional. El paciente viene, doctor, me cuesta orinar, doctor, estoy orinando muchas veces al día y no, ya no tiene nada más que orinar y aún así tiene ganas de orinar, tenesmo vesical y urgencia miccional, cada rato quiere entrar al baño, ¿ya? Eso es una clínica de cistitis, ¿ya?
Fíjense que la fiebre la pongo entre asteriscos porque puede haber cuadros febriles leves, ya, pero no cuadros febriles establecidos o fuertes. Y generalmente asociado con cistitis se asocia a dolor de la región pélvica, ya más que todo más que del vientre, de la región, bueno, del vientre, ¿no? De la región pélvica, como se conoce. Ahora, cuando hablamos de pielonefritis, ¿qué es lo que caracteriza a la clínica de pielonefritis? No, vamos a quedar por favor 5 minutos, chicos. ¿Qué caracteriza la clínica de pielonefritis? Fiebre alta. Ya, el paciente viene con fiebre alta. ¿Qué más? Dolor lumbar. Dolor en la región lumbar característico, ¿ya? El paciente viene con toda la clínica y aparte le refiere al médico, doctor, tengo un dolor intenso en la región lumbar, ya sea derecha, izquierda o incluso tal vez en ambos lados. ¿Qué más caracteriza a la pielonefritis? Náusea, vómito. Claro, puede tener el paciente causa de la fiebre, náuseas, vómitos. ¿Qué más? Ya, el signo clínico característico que es la percusión de Giordano, el puño percusión de Giordano, va a ser positivo. ¿Qué significa que tenga un puño percusión de Giordano positivo? ¿Quién me dice? Les he mandado un video, chicos, les he mandado un video de cómo es el signo, cómo se hace el signo de Giordano, ¿no? Se llama también puño percusión positivo. No se puede hacerlo por vía virtual, pero les he mandado el video para que lo vean. Espero que lo hayan visto para que aprovechen la explicación. Ya, entonces, fíjense que el paciente va a tener este signo característico positivo. Alguien que me explique el puño percusión de Giordano, a ver, ya se los expliqué igual hace rato. ¿En qué consiste? ¿Cuándo consideramos positivo a este signo? Vamos, chicos, ¿cuándo consideramos positivo a este signo? Cuando el paciente valora hacia el momento de la percusión. Cuando el paciente reacciona con un reflejo de llevando la cabeza hacia atrás y el pecho hacia adelante al momento de hacer algo. Ya. Específicamente, el paciente presenta dolor intenso al momento de la percusión de la región lumbar. ¿Ya? Yo hago percusión en la región lumbar y el paciente se va a quejar de dolor intenso. A eso se le considera positivo, un signo de Giordano positivo, no se olviden, ¿ya? Entonces un signo de Giordano negativo sería lo contrario, no presenta dolor. Ahora, también les decía que el laboratorio hace un examen general de orina, ¿no? Claro que sí, y ahí te da parámetros físicos, químicos y otros componentes, ¿no? El pH de la orina también es importante para poder pensar en un posible agente etiológico, ¿ya? Si la orina predominantemente es ácida, ¿ya? Generalmente es ácida, lo fisiológico. Pero si la orina es muy ácida, ya puedo yo pensar, un ejemplo, por ejemplo, los lactobacilos acidófilos, y la orina básica, alcalina, que puede ser o no dependiendo de la condición del paciente, pero generalmente es ácida la orina. Entonces el paciente viene y en el laboratorio, en el examen general de orina, me refieren a una orina básica alcalina, entonces yo puedo presentar tal vez una infección por Proteus mirabilis, ¿no? Que les decía que también es un bacilo gram negativo que produce infección del tracto urinario. Vamos al caso clínico, por favor, chicos, no va pasando. ¿Quién me puede leer en voz alta el caso clínico? Por favor. Adolescente de 15 años de edad. Fuerte. Adolescente de 15 años de edad dio a luz por cesárea hace un mes. Manifestó un cuadro clínico agudo de 2 días de evolución que se inició con cefalia, dolor en la región lumbar y malestar general. Al día siguiente presentó fiebre, náuseas y vómitos postprandiales. Al examen físico presenta puño percusión de Giordano positivo. Se solicitó hemograma y examen general de orina y urocultivo, manifestando en hemograma leucocitos 15.000 por milímetros cúbicos. Bien. No, espera porque ya. Les decía, cuando al paciente se le solicita un urocultivo, también es necesario solicitarle un examen general de orina, ¿ya?
porque en el examen general de orina me va a decir el laboratorio, la orina del paciente tiene tal aspecto físico, tales aspectos clínicos y tales aspectos psicológicos. Es importante pedir ambos, ya no solo lo cultivo. Entonces, en el examen físico, ¿qué se evalúa de la orina? Se evalúa su aspecto, el color básicamente. Bueno, el aspecto, tiene un aspecto turbio, un aspecto límpido. El color de la orina tiene un color ámbar, que es lo normal, o tiene un color tal vez oscuro, puede tener un color rojo, dependiendo, ¿no?, de la clínica que tenga el paciente, o la posible afección que tenga el paciente. El olor normal se considera olor sui generis, así se le llama, ¿ya? A un olor normal de la orina, que es por componentes normales que hay en la orina, se le considera como sui generis. Cuando ese olor se vuelve fétido, se vuelve putrefacto, ¿ya?, puede dar indicios de que hay infección del vía urinario, ¿ya? Y también el pH, se considera el pH urinario. Normalmente el pH es ligeramente ácido, que es lo fisiológico, ¿ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando se hace un estudio de orina, la orina generalmente se somete a centrifugación, a ese aparato, la centrifugadora. Entonces, en pacientes que tienen infección, por ejemplo, los leucocitos van a sedimentar abajo, es decir, que se van a quedar en la parte, son la parte sólida que queda después de la centrifugación. Entonces, sedimento abundante. El examen de orina también me abarca parámetros químicos, cantidad de glucosa, proteínas, bilirrubina, varias. Las que me interesan para una posible clínica de infección urinaria son dos: los nitratos y la sangre, ¿ya? Y también hay leucocitos, ¿ya? Hay ese parámetro en una tira de examen general. Pero son importantes los parámetros en un examen general de orina, ¿ya? Entonces, en un paciente con infección urinaria va a haber presencia o no de sangre y va a haber presencia de nitritos. Lo normal es que haya nitratos, ¿ya? Los nitratos son compuestos o residuos metabólicos del cuerpo, pero solo hay nitritos cuando hay infección bacteriana, principalmente, ¿ya? Y también el examen microscópico, el examen directo, el laboratorio les dice: doctor, hay células epiteliales tanto, hay leucocitos tanto, bacterias tanto, se observará, eritrocitos tanto. Entonces, en base a todo eso, yo me guío para determinar el diagnóstico del paciente. Las células epiteliales son importantes. Generalmente, y lo normal es que las células epiteliales sean escasas, ¿ya? Generalmente, no en todos los casos, ¿ya? Pero cuando hay presencia de células epiteliales abundantes, es decir, el laboratorio me dice: doctor, su muestra de orina tiene gran cantidad de células epiteliales, ¿qué puedo yo entender de eso? ¿Quién tiene una idea? La muestra está contaminada. La muestra está contaminada. Excelente. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ustedes cuando vean un examen de orina en el examen directo que dice células epiteliales abundantes o regular cantidad, ya no miren el resto y díganle: señora, traiga una nueva muestra de orina, lávese bien. Una buena muestra debe tener escasas células epiteliales, ¿ya? Una buena muestra. Lo más importante en un urocultivo es recolectar una buena muestra con un buen aseo de genitales. Ya, excelente. Entonces, una muestra con células epiteliales abundantes, muestra contaminada, no nos sirve para evaluar al paciente. Si hay leucocitos, ¿cuánto es el parámetro normal por campo microscópico en un examen directo? ¿Se acuerdan? De 5 a 10. Ya 5 a 10 leucocitos por campo microscópico. Si el laboratorio dice: doctor, en campo microscópico hay 100, hay 200, hay 30, 50, entonces yo puedo pensar que hay leucocitosis. Y las leucocitosis generalmente se asocian con infección, ¿ya? Tiene toda la clínica el paciente, obviamente. Ahora, si esa infección está produciendo lesiones, puede o no haber gran cantidad de eritrocitos. Entonces, si el paciente, el examen directo de laboratorio dice que hay presencia de eritrocitos, más de 5 por campo de microscópico, entonces está viendo presencia de sangre en la orina, ¿ya? Por lesión, obviamente, de tejido. Y obviamente en un examen directo puede o no decir si hay presencia de bacterias, ¿ya? Pero generalmente cuando se hace el urocultivo es donde me dice: hay hay abundante cantidad de bacterias y son gram positivos, son gram negativos, son cocos, ¿ya? Más que todo, en el examen general de orina se evalúan estos aspectos que no se evalúan en el urocultivo. Por eso es importante pedir un urocultivo y un examen general de orina,
¿ya? Porque en el urocultivo no te van a decir, doctor, tiene tal cantidad de glucosa, tal proteína, no. En el urocultivo solo están buscando presencia de bacterias, ¿ya? Y en un examen general de orina te van a dar a detalle todos estos parámetros. ¿Hasta aquí entendimos? ¿Alguna duda? ¿Por qué el examen químico da positivo a nitritos? ¿Ya? Quería que esté vacío para que ustedes me respondan, pero básicamente la presencia de nitritos en orina son hallazgos de una infección bacteriana. Generalmente en la orina hay nitratos, que son residuos metabólicos, ¿no? Que se excretan normalmente por orina. Cuando hay presencia de bacterias, las bacterias agarran los nitratos y los metabolizan en nitritos. Entonces, si hay presencia de nitritos en orina, por ende hay infección bacteriana, ¿ya? Y eso que se les quede claro, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas que presenta este cuadro que no se presenta en una cistitis? Ahora, antes de seguir, este cuadro clínico, ¿cuál es su diagnóstico, chicos? No hemos tocado ese punto. ¿Cuál es el diagnóstico de este cuadro clínico? Pielonefritis. La pielonefritis, no tiene toda la clínica de pielonefritis. Excelente. Entonces, la pielonefritis, ¿cuáles son esos síntomas que no los presenta una cistitis, una infección de vejiga? Y aquí lo dice, ¿no? Fiebre alta y principalmente el dolor en zona lumbar con signo de Giordano positivo. Son dos síntomas que generalmente no se presentan, o bueno, no se presentan en una cistitis, ¿ya? Ahora, ¿quién me lee el caso 2, por favor? No, creo que es el penúltimo o el último, y nos vamos. Vamos a disculpar por el horario, chicos. No va a volver a pasar. Una mujer de 30 años acude a urgencias con fiebre alta, dolor intenso en el costado derecho, náuseas y vómitos. Refiere haber tenido síntomas de infección urinaria durante los últimos días, como ardor al orinar y aumento en la frecuencia urinaria. En la exploración física se observa sensibilidad en la región lumbar derecha y signos de irritación en la zona genital externa. La paciente no tiene antecedentes de problemas renales previos. De acuerdo a la clínica, ¿qué análisis bacteriológicos solicitaría a esta paciente? ¿Qué análisis? Muy urocultivo, ¿no? Aunque veamos el informe de laboratorio y analicemos. Fíjense, dice urocultivo de aspecto turbio, ya la orina tiene un aspecto turbio. En el examen directo hay 30 leucocitos 30 por campo. Hay células epiteliales escasas. ¿Qué me está diciendo las células epiteliales escasas? Que esta es una muestra buena para su análisis, ¿no? No está contaminada. Hay leucocitos elevados, por ende puede ser una infección, ¿ya? ¿Qué dice la división de Gram? Hay abundantes bacilos gram negativos, se aísla a la Escherichia coli, y el recuento de colonias es 100.000 colonias por ml de muestra. Ahora yo le pregunto a ustedes, este recuento de colonias, ¿qué nos está diciendo de la muestra o de la paciente en general? Infección. Infección establecida, es decir, la paciente tiene infección de vías urinarias por Escherichia coli. Ahí pueden ver el antibiograma, ¿no? Los medicamentos con los que puedo tratar y los que no debo usar. Ya lo saben. ¿Cuál es la condición clínica más probable en esta mujer basándose en los síntomas presentados? ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico que esta paciente tiene? Que hemos ahorita hablado de su caso clínico. ¿Qué dicen, chicos? Pielonefritis. Una pielonefritis, bien. ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de la pielonefritis? ¿Qué dice Castro, Sharitz? Disuria. ¿Ya? Más que todo el dolor en el flanco, ¿ya? El paciente presenta dolor en esta región. ¿Cuál es la principal diferencia entre cistitis y pielonefritis? Una infección más grave que afecta a los riñones. Exactamente, fíjense, es la B. La pielonefritis es una infección que afecta a los riñones, ¿ya? El resto de enunciados son falsos. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado para una pielonefritis? Antibiótico. Claro, tratamiento antibiótico, ¿no? Generalmente dice la teoría que los cuadros de pielonefritis remiten con tratamiento antibiótico, ¿no? Los cuadros no complicados. ¿Cuál es la complicación potencial de la pielonefritis si no se trata adecuadamente? Es decir, un paciente que tiene pielonefritis y no lo tratamos bien, ¿cuál puede ser la complicación más grave? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Bien.
¿ya? Entonces es importante tratar una pielonefritis. ¿Cuál es el componente en el examen directo cuya presencia indica contaminación? De la muestra. Células epiteliales abundantes. Excelente. Si hay células epiteliales abundantes, esa muestra, ese informe de laboratorio no me sirve para ser analizado. Eso ténganlo muy en claro, ¿ya? Y si ese fuera el caso, llega una paciente, su informe de laboratorio y dice que tiene abundantes células epiteliales, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que volver a solicitar el estudio, porque no me sirve para analizar, no me sirve para establecer mi diagnóstico laboratorio, ¿ya? Ahora, completamos este análisis bacteriológico con un urocultivo negativo, es decir, que la paciente no tiene infección, ¿ya? ¿Cuál es la muestra que vamos a llevar? Orina. Orina. Si esa orina no tiene infección, ¿cuál va a ser su aspecto? Limpia. Limpio, claro. En el examen directo hay de 2 a 3 leucocitos, no es alarmante. Hay células epiteliales escasas, es una buena muestra. Y hay eritrocitos 0 a 1, 1, 2, puede haber, máximo 5, que tampoco me dicen nada alarmante. En la tinción de Gram no se van a observar bacterias, y en el cultivo tampoco va a haber crecimiento de colonias, ¿ya? Entonces, este es un urocultivo negativo, es decir, la paciente no tiene infección, o no tiene infección por bacterias, ¿ya? Vamos a irnos al vocabulario, al glosario, ¿ya? ¿Qué significa litiasis? Esto ya les expliqué. Es la formación de cálculos en algún órgano del cuerpo, ¿ya? Cuando hablamos de litiasis biliar o litiasis vesicular, es presencia de cálculos en la vesícula, ¿ya? Y cuando hablamos de litiasis renal, que es de lo que estamos hablando hace rato, es cálculos, no, ¿ya? ¿Qué es la disuria? Es dificultad para poder completar el acto de la micción, es decir, al paciente le cuesta orinar y le cuesta terminar ese acto, ¿ya? Polaquiuria, ¿qué es? Aumento del número de sesiones por día. El paciente va a venir con esa sintomatología, dice el doctor, hoy día oriné 10 veces y no me cuesta orinar, ¿no? O tal vez quise orinar 10 veces al día y no es normal, ¿no? Anuria, es decir, ausencia de micción, el paciente básicamente no orina, ¿ya? Hematuria, como el nombre lo dice, el prefijo hema es sangre, es decir, sangre en orina. Leucocituria, nuevamente el prefijo leuco, de leucocitos, es decir, presencia de leucocitos en orina. Proteinuria, lo mismo. El prefijo prote es de proteína, es decir, presencia de proteínas en orina. Y glucosuria, lo mismo. Glucosa es la presencia de glucosa en orina, ¿ya? Tenesmo vesical es lo que decíamos. El paciente viene con tenesmo vesical. ¿Pero qué es eso? Es el deseo del paciente de orinar, pero con ausencia de micción, es decir, el paciente va al baño, tiene ganas de orinar, pero no orina nada, no hay micción. A eso se le conoce como tenesmo vesical. Cistitis, ya lo hemos visto, es inflamación de la vejiga. Pielonefritis, inflamación de la pelvis renal, ¿ya? Y este signo de Giordano, esta maniobra semiológica que se le hace al paciente, es una percusión en la región lumbar para determinar posible reacción o posible inflamación del parénquima renal, ¿no? Que produce dolor o no. Y el síndrome miccional, como les decía, síndrome es conjunto de síntomas y signos, en este caso miccional, que me están dando a entender que hay una alteración de la fisiología de las vías urinarias, ¿ya? Principalmente que dificultan la evacuación de la orina, de la vejiga, ¿ya? Ahora, lo más clave aquí, terminamos con esto. Todo lo que hemos hablado hoy, para ustedes, yo les pregunto, ¿qué consideran ustedes lo más importante en la realización e interpretación del urocultivo? ¿Qué creen que es lo más importante? Recuento de las colonias. Ya. ¿Qué dice otra persona? Quiero otra opinión. Ver el aspecto de la muestra. Ya, otra opinión. Otra opinión, a ver. No escucho. Cada uno puede tener una opinión importante. Al momento de la recolección, de hacerlo de manera correcta. Ya. Exactamente. En conclusión podemos sacar varias cosas muy importantes, ¿no? Pero me voy a quedar con dos fundamentales. Toma de muestra por relación con la clínica, ¿ya? Si la toma de la muestra no es adecuada, por ende, ese análisis no me sirve para nada. Entonces, yo a mi paciente tengo que instruir de manera adecuada
para tomar la muestra y evitar contaminación, ¿ya? Y así yo pueda analizar ese urocultivo, ¿ya? También tengo que correlacionar con la clínica. Como les decía, hay pacientes con bacteriuria asintomática, ¿ya? El paciente tiene una infección en el laboratorio, pero sintomatología no tiene nada. Entonces es importante, al momento del urocultivo, indicar la correcta toma de muestra para que ese urocultivo sea eficiente, y también el resultado de ese urocultivo tengo que correlacionar con la clínica, ¿ya? Yo me quedaría con esos 2 puntos clave. ¿Alguna duda del tema, chicos? Nos pasamos, van a disculpar. Excelente, Josías, muy buena su clase. Lo felicito. Va a disculpar, doctora, por el inconveniente, fue más que todo en internet. No, excelente, yo muy bien. Espero que los otros le hayan entendido y que hayan aprendido algo. Importantísimo la toma de muestra de orina. Si no es una buena muestra, no sirve el análisis, ¿ya? Y es la primera y última vez en la carrera de medicina que ustedes van a escuchar sobre urocultivo e infección urinaria. Ya lo van a saber cuando estén haciendo su internado el montón de veces que van a hablar de infecciones urinarias, porque eso es el amén de todos los días. Todos los días hay infecciones urinarias. Bueno, llame lista, por favor, y nos despedimos. ¿Ya? Y me la pasa la lista. Ya, listo. Nos queda un cachito más para la lista, chicos, por favor. Un momentito, voy a dar un lista. Ya. Cachito, déjame buscar la lista, chicos, por favor. A lo mejor le voy a sacar una captura, todo con su nombre, ¿no? Más fácil, así no vamos a... Sí, están todos